En esta clase vamos a calcular la corriente del capacitor utilizando el método de la corriente circulante de malla. Aquí tenemos el capacitor y la corriente debe de circular en ese sentido. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos una red con datos originales en la cual nosotros observamos que tenemos aquí un coeficiente de acoplamiento. No es la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 2, es un coeficiente de acoplamiento. ¿Qué tenemos que hacer para resolver? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es transformar la red agrupando en elementos generales tipo paralelo que serán representados por medio de cajones. Aquí tenemos la red en la cual Z1 representa la impedancia del elemento número 1, Z2 representa la impedancia del elemento número 2 y Z3 la impedancia del elemento general tipo serie número 3. Ya se asignaron direcciones a los elementos. Con base a estas direcciones a los elementos sabremos si la inductancia va a ser positiva o negativa, la inductancia mutua. Para el elemento 1 estamos pensando que la corriente va hacia la derecha, entonces entra por la bobina donde no hay marca de polaridad. Para el elemento número 2 la corriente está entrando o va hacia arriba, entonces entra por la bobina número 2 donde no hay marca de polaridad. Como ambas corrientes entran por donde no hay marca de polaridad, entonces la inductancia mutua L12 va a ser positiva. Aquí lo ponemos por las direcciones asignadas, se observa que L12 va a ser positiva. Bien, para transformar la red se quiere calcular la impedancia de elementos generales tipo serie. En otras palabras, necesitamos calcular Z1, Z2, Z3 y Z12, 12. Para calcular la impedancia de los elementos, aquí tenemos la ecuación. Así que, por ejemplo, para la impedancia número 1 o del cajón número 1, la ecuación pues es cuestión de irla siguiendo, nos guía. Por ejemplo, me dice para el elemento 1, ¿hay resistencia? Sí, sí hay resistencia, entonces voy a colocar R1. Y la ecuación me dice, bueno, hay inductancia, hay capacitor, reviso el elemento número 1 y resulta que nada más hay inductancia. Entonces voy a poner el dato de la inductancia y donde está el capacitor voy a colocar 0. Aquí ya tengo la inductancia número 1 y tengo que el capacitor pues no está, por eso estoy poniendo 0. Ahora sustituyo datos, la resistencia vale 3, aquí lo tengo, vale 3, omega vale 2 y la inductancia 1 vale 2, entonces la operación va a ser 3 más 4J. Recuerden que aquí en la función tengo la omega, en este caso la omega vale 2. Bien, ahora para el elemento número 2, Z2, reviso el elemento número 2 y nada más tengo bobina. De tal suerte que en la ecuación nada más voy a tener este término, el capacitor no va a estar y el resistor tampoco. Entonces la ecuación me va a quedar como J omega L2. Ahora, lo único que tengo que hacer es pues anotar los datos y me va a dar 5J. Ahora Z3 es la impedancia del elemento número 3. La impedancia del elemento número 3, revisando la ecuación, pues resulta que sí tengo resistor, sí tengo capacitor, pero no tengo bobina. Entonces, donde está la bobina voy a poner 0. Y aquí tengo que aclarar lo siguiente. No es que haya 3 resistencias o no es que haya 3 capacitores. Llevan esos subíndices porque representan o más bien pertenecen al elemento número 3. Bueno, sustituyo datos, resulta que la resistencia 3 vale 4 ohms y el capacitor vale un 16avo, omega vale 2, aquí los tengo, hago operaciones, va a ser 4 menos 8J. Ahora, ¿qué pasa con la inductancia mutua entre elementos? ¿Cuánto va a valer la impedancia de ese acoplamiento? Aquí tengo la ecuación para calcular el coeficiente de acoplamiento
Y bueno, pues lo que tengo que hacer es despejar el E12 porque a mí me dieron en la red original, me dieron el acoplamiento. Aquí lo tengo, me dieron el acoplamiento nada más. Entonces lo que tengo que hacer es despejar, pongo el coeficiente de acoplamiento, ya sé cuánto vale el L1, ya sé cuánto vale L2 y entonces me va a dar 1.5 Henrys. Y esa inductancia va a ser positiva. Aquí tengo la ecuación para calcular la impedancia mutua entre los dos elementos, entre el elemento 1 y el elemento 2, entonces me queda J omega L12. Sustituyo datos y la frecuencia vale 2, la inductancia mutua vale 1.5, entonces me queda 3J. Y va a ser positiva porque L12 salió positiva con base a la dirección de los elementos. Aquí ya tengo la red transformada, ya tenemos las impedancias de cada uno de los elementos, tengo la corriente circulante de la malla 1, de la malla 2, y bueno, a la corriente circulante número 1 le llamo J1, a la corriente circulante de la malla 2 le voy a llamar J2. Ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, pues escribir el sistema de ecuaciones. Hay una ecuación para escribir el sistema de ecuaciones, pero si la llevamos a cabo nos vamos a llevar mucho tiempo en video, entonces lo voy a hacer por inspección de la red. Yo veo que la red tengo dos mallas, entonces voy a tener dos ecuaciones. Aquí la ecuación me dice que es impedancia por J, que viene siendo corriente. Entonces anoto Z11, J1 más Z12, J2 igual. ¿Por qué nada más hasta J2? Porque ya no tengo J3, nada más tengo J1 y J2. Entonces, igual a quién. La ecuación aquí me dice que debe ser igual al voltaje de la fuente de voltaje o el voltaje de la fuente de corriente multiplicado por su número de incidencia. Y eso es claro porque si analizamos tenemos impedancia por corriente me da voltaje, impedancia por corriente me da voltaje. Entonces, voltaje más voltaje tiene que ser igual al voltaje, pero en este caso pues tiene que ser el voltaje de la fuente. Como estoy escribiendo para la malla número 1, entonces analizo la malla número 1. Al hacer el recorrido me encuentro con que hay una fuente. Esa fuente y la corriente circulante llevan la misma dirección, entonces el número de incidencia es positivo y voy a escribir voltaje de la fuente 1 con signo positivo. Ahora voy con la malla 2 o ecuación número 2, entonces voy a poner Z21 J1 más Z22 J2 igual a quién, pues el voltaje de las fuentes que existan en esa malla. Recorro la malla y resulta que no hay ninguna fuente. Si no hay ninguna fuente, entonces voy a poner 0. Ya tengo mi sistema de ecuaciones. Ahora voy a calcular las impedancias propias de malla. En otras palabras, voy a calcular Z11 y Z22. Entonces, hay una ecuación para calcular las impedancias de malla. Esta ecuación tiene unos numeritos que le he asignado nada más como guía. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Por ejemplo, para Z11, la ecuación me dice suma las impedancias propias con signo positivo. Es positivo porque el número de incidencia es al cuadrado. Si el número de incidencia fuera negativo, al elevarlo al cuadrado me da positivo. Entonces, por eso es que es más, aquí dice más una vez las impedancias propias de cada uno de los elementos que están alrededor de la malla. Recorro la malla número 1 y resulta que tengo Z1 y Z2. Entonces escribo Z1 y Z2 con signo positivo. El segundo término me dice que es más o menos 2 veces la impedancia mutua que esté dentro de la malla. Entonces analizo la malla número 1 y resulta que sí hay un acoplamiento o impedancia mutua entre elementos dentro de esa malla. Entonces, ¿cómo sabré si va a ser más 2 veces o menos 2 veces? Los números de incidencia me dicen, toma el elemento que hace el acoplamiento y lo comparas con la corriente circulante, luego tomas el otro elemento y lo comparas con la misma corriente circulante. Y eso, la multiplicación de ellos dos me va a dar el signo. Entonces tomo un elemento con la corriente circulante, me da positivo, el número de incidencia positivo,
el otro elemento con la misma corriente circulante, el número de incidencia me va a dar negativo. Si los multiplico, pues el resultado va a ser negativo, entonces voy a poner menos 2 veces Z12. Ahí ya lo tengo. Lo único que hace falta es sustituir datos, ahí están los datos, y el resultado ya lo tengo para Z11. Ahora voy para Z22. La ecuación me dice suma de impedancias alrededor de la malla con signo positivo. Recorro la malla 2 y tengo Z2 más Z3. Entonces escribo Z2 más Z3. El segundo término de la ecuación me dice más o menos 2 veces la impedancia mutua entre pares de elementos, de tal manera que esa impedancia mutua esté dentro de la malla. Entonces reviso la malla y no hay ninguna impedancia mutua dentro de la malla. Entonces ya no voy a escribir nada, se va a quedar así. Sustituyo datos y ya tengo Z22. Ahora me falta calcular la impedancia mutua entre mallas, entre la malla 1 y la malla 2. Aquí tengo la red para auxiliarme y tengo la ecuación. Esta es la ecuación, tiene 3 términos. Entonces voy a ir trabajando término por término. Para Z12, es la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2, el primer término me dice que es la suma de las impedancias propias. Vean que el subíndice se repite, es doble K, entonces es impedancia propia. Entonces, suma de impedancias propias de los elementos que dividen a las dos mallas. Puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Cómo determino eso? Por los números de incidencia. Aquí me dice, toma el elemento K, lo comparas con la corriente circulante y ya tienes el número de incidencia. Luego ese mismo elemento lo comparas con otra corriente circulante. Multiplica los números de incidencia y te va a decir si es positivo o negativo. Entonces veo el elemento, lo comparo con una corriente circulante, el número de incidencia es negativo porque son opuestos las direcciones. La J2 con el elemento 2 van en el mismo sentido, entonces es positivo. Entonces positivo por negativo me va a dar negativo, entonces voy a poner menos Z2. El segundo término de la ecuación me dice más o menos 2 veces la impedancia mutua entre pares de elementos que estén acoplados y dividan a las dos mallas. No va a aplicar para este caso porque nada más tengo un elemento y ese elemento es el único que divide a las dos mallas. Para que aplicara este segundo término debería tener otro elemento aquí, otro cajoncito, acoplados, y entonces tendría que tomar 2 veces ese acoplamiento. Para este caso no aplica porque solo hay un elemento. Me voy al término número 3. Y este término número 3 me dice que es la impedancia suma de impedancias mutuas entre pares de elementos tal que a un elemento le circula una corriente y al otro elemento le circula la otra corriente. Si eso es posible, entonces tomas en cuenta el acoplamiento. Entonces aquí hay un acoplamiento y lo analizo. Digo, a ver, al elemento 1 le circula la J1, sí le circula la J1. Al elemento 2 le puede circular la J2, sí le circula la J2, entonces tomo en cuenta ese acoplamiento. ¿Cómo sé si va a ser positivo o negativo? Los números de incidencia me dicen, este elemento con la corriente que le tocó, número de incidencia positivo. Este elemento con la corriente que le tocó, número de incidencia positivo. El producto de ellos dos, positivo. Entonces voy a poner más Z12. Y ya es el único acoplamiento, entonces ahora lo que hago es sustituir los datos y pues me da menos 2J. Ya que tengo las impedancias de malla, bueno, sustituyo en el sistema de ecuaciones. Aquí tengo la impedancia Z11, Z22, Z12 y Z21, que valen lo mismo. Aquí tengo el voltaje de la fuente de voltaje. Este dato es un valor RMS o valor eficaz, porque el valor original era 50 por raíz de 2. Ese era el valor pico de la fuente de voltaje. Entonces lo dividí o multipliqué por 1 entre raíz de 2 y ya me dio el valor eficaz. Entonces todos los datos que yo calcule van a ser valores eficaces.
Entonces vamos a calcular J2. ¿Por qué vamos a calcular J2? Porque esa J2 circula por esta rama y en esa rama está el capacitor. Entonces la corriente que está circulando por el capacitor es la J2. Por eso hay que calcular J2. Estos datos son del sistema de ecuaciones. En el determinante del denominador están las impedancias de malla. Y en el numerador, bueno, pues sería prácticamente este determinante arriba, pero sustituimos su columna 2 por los términos independientes de la ecuación porque estoy calculando J2. Entonces, ahora pues se hacen operaciones y me da ese dato. Ya tengo la J2. Además, bueno, hacemos la aclaración que la corriente del capacitor es prácticamente J2 y ya tengo la corriente del capacitor en el dominio de la frecuencia. Pero esa no es mi respuesta. Mi respuesta es en el dominio del tiempo. Entonces, en el dominio del tiempo lo que tengo que hacer es tomar la magnitud de este número complejo, que es el valor RMS, lo multiplico por raíz de 2 para que ya me dé el valor pico, seno de omega. ¿Cuál omega? Pues como la fuente tenía una frecuencia de 2T, pues se toma esa frecuencia porque es la que está mandando. Entonces seno de 2T más, aquí tengo el ángulo. La corriente tiene un ángulo de adelanto de 83 grados. Entonces por eso pongo más 83 grados. Si hago esta operación, pues me da 5.61, es el valor pico de esa función corriente. Seno de 2T más 83.16 grados. Y esa es mi respuesta completa. Espero que este video les ayude mucho para su preparación.